Hola a todos los seguidores del canal ADTV y concretamente a los seguidores de este programa Somos Historia. Algunas noticias para ellos. La primera es que vamos a incorporar pues unos cuadros sinópticos o unos esquemas conceptuales para aquellos que puedan aprovechar los vídeos pues en sus tareas escolares o simplemente que quieran tener un instrumento de estudio adicional. Vamos a comenzar hoy con los dioses egipcios y es un tema muy amplio y que va a dar para 2 programas. Por tanto, muchas gracias por la atención y sin más vamos a comenzar con el programa. Ra es el dios del sol, considerado el más importante entre los dioses egipcios. Está asociado con la creación y el renacimiento diario del propio sol. Ra o Re era el nombre principal de este dios. A menudo se le consideraba el rey de los dioses y por tanto el patrón del faraón y uno de los dioses centrales del panteón egipcio. También fue descrito como el creador de todo. Era tan poderoso y popular y su adoración tan duradera que algunos comentaristas modernos han argumentado que la religión egipcia era en realidad una forma de monoteísmo velado con Ra como único dios. Esto puede parecer una exageración, pero subraya la posición principal dentro de los textos religiosos a lo largo de la historia egipcia. A veces se dice que en las pirámides representan los rayos de luz que se extienden desde el sol y por lo tanto esos grandes monumentos conectaban al rey o al faraón con Ra. Los egipcios también construyeron templos solares en honor a Ra. A diferencia del tipo estándar de templo egipcio, estos templos estaban abiertos a la luz del sol y no presentaban una estatua del dios porque estaba representado por la propia luz del sol. En cambio, el templo se centraba en un obelisco y un altar. La adoración del dios egipcio Ra alcanzó su apogeo durante el Imperio Nuevo. Muchas de las tumbas del Valle de los Reyes, que datan de este periodo, incluían representaciones del viaje de Ra a través del inframundo a lo largo de 12 horas o etapas. Esto ya lo hemos visto. En la quinta hora, Ra muere y se reúne con Osiris en el inframundo, pero en la 12ª renace como el escarabajo Khepri. Los templos del sol se construyeron nuevamente durante el Reino Nuevo, a excepción del periodo de Amarna, que están dedicados a Atón. Amon-Ra también era popular en Nubia y era una deidad sincrética principal de este reino, su capital Napata, durante la dinastía 24. Los griegos asociaron a Ra con Zeus y por eso siguió siendo popular durante el periodo tolemaico. Hablamos ahora de Osiris. Osiris es el dios del inframundo y la resurrección, encargado del ciclo de vida y muerte y juez de almas en la vida después de la muerte. Osiris, que también se llama Asir, fue el primer hijo de Geb y Nut, hermano de Set, Horus el mayor, Isis y Neftit. Fue uno de los dioses más destacados de la Eneada heliopolitana, pero su culto es anterior al desarrollo de esta filosofía que es bastante compleja. Aunque los sacerdotes de Heliópolis instalaron a Atum como jefe de la Eneada, Osiris era considerado el rey del inframundo, y es la única deidad a la que se hace referencia simplemente como dios Osiris. Se convirtió en el rey del inframundo y presidió el juicio de las almas muertas. Para entrar en su reino el difunto tenía que emprender un peligroso viaje, ayudado por hechizos y amuletos, todo esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, hasta la sala del juicio, donde su corazón se equilibraba con la pluma de Maat, que ya sabemos que representa la justicia y el equilibrio. Es importante distinguir esto de la visión cristiana del juicio. Los antiguos egipcios eran muy pragmáticos. No se esperaba que nadie fuese perfecto, solo equilibrado. Un ejemplo de esto es la confesión negativa. El difunto enumera las cosas malas que no ha hecho en su vida. Por ejemplo, nunca asesiné a nadie. Lo que nos indica es que trataba más bien de convencer a Osiris de que tenía que haber una admisión merecida en lugar de esperar pasivamente el juicio. Como Osiris había sido un gobernante bueno y benéfico durante su vida, su presencia en el inframundo sin duda proporcionó a la gente un gran consuelo. Además, las únicas barreras de entrada eran las relacionadas con el viaje a la sala del juicio y la presentación del cuerpo,
en el que residía el Ba, y su nombre. Los hechizos necesarios para atravesar Duat, el inframundo, se describían con gran detalle en los textos de las pirámides y en los textos de los ataúdes, o también llamado el libro de la salida durante el día. También en el conocido libro de los muertos y en el libro de las puertas. Un entierro decente combinado con estos hechizos prácticamente garantizaba que serías bienvenido a una existencia feliz, pero que conllevaba también trabajo y muy similar a la vida cotidiana. Osiris también era un dios de la agricultura, y puede parecer extraño, ya que estaba muerto y era infértil. Sin embargo, tiene mucho sentido si se considera la muerte y el renacimiento y como inherentes al ciclo agrícola de plantar y recoger cereales. En cada cosecha, Dios era asesinado simbólicamente y su cuerpo destrozado en el suelo de la era y en los surcos, pero cuando llega después la inundación, la vida regresa y los cultos. Hablemos ahora de Isis, que era la esposa de Osiris, una poderosa hechicera y protectora de los faraones y también de la naturaleza. Isis era uno de los dioses o diosas más antiguos del antiguo Egipto. Sus orígenes no están nada claros. A veces se piensa que se originó en el Sinaí, pero también es probable que fuera adorada como una especie de fetiche en el área del delta del Bajo Egipto, más concretamente alrededor de la ciudad de Busiris, que es el centro más antiguo conocido de Osiris. Sin embargo, su culto no se limitó a un área, sino que se adoraba en todos los templos del país. Si recordamos la leyenda o el mito, esto nos ayudará. De hecho, el primer santuario dedicado específicamente a ella fue construido por Nectanebo II en la dinastía 30, bastante tardío. El culto a Isis, la diosa egipcia, fue muy popular en Egipto y tenía una cantidad de atributos casi limitados. Isis era su nombre griego, pero los antiguos egipcios la conocían como Aset, Ast y Set, Uset, que generalmente se traduce como mujer del trono o reina del trono. Su tocado original era un trono vacío y como personificación del trono era una fuente importante de poder para el faraón, ya que la ascendencia era hasta cierto punto matrilineal, es decir, procedente de una mujer. Sin embargo, todavía se discute el significado de su nombre. Plutarco sugirió que podría significar conocimiento, pero otra traducción es mujer de carne, es decir, mortal, sugiriendo que aunque era la reina de los dioses, alguna vez había sido una mujer mortal. Esto encaja con la mitología que rodea a la Eneada, que afirma que Isis y su marido Osiris en realidad habían gobernado Egipto antes de la época de los faraones. El libro de los muertos la describe como la que da a luz al cielo y la tierra, conoce al huérfano, conoce a la viuda, busca justicia para los pobres y refugio para todos los débiles, sugiriendo que se la consideraba más que una simple mortal. Isis también es conocida como Gent, reina, en todos los nomos. Los nomos ya sabemos que son las provincias, pero también era conocida por una cantidad asombrosa de nombres y títulos. Resultó que tenía una relación bastante compleja con los demás dioses. Horus, hijo de Isis, y Osiris, que es el dios del cielo y la tierra, conocido por su ojo de protección y fusión con Ra como Amon-Ra. El nombre de Horus, que es el siguiente dios que vamos a tratar, es griego. En el antiguo Egipto se le conocía como Eru, a veces Or o Ar, que se traduce como el distante o el que está en lo alto. Se le consideraba un halcón celestial, por lo que su nombre podría ser una referencia específica al vuelo del halcón, pero también podría verse como una referencia solar general. Se cree que el culto a Horus llegó a Egipto durante el periodo predinástico, o sea, bastante temprano. Horus parece haber comenzado como un dios de la guerra y un dios también del cielo, que estaba casado con Hathor, pero pronto pasó a ser considerado como el oponente de Set, hijo de Ra, y más tarde hijo de Osiris. Sin embargo, la situación se confunde por el hecho de que había muchos dioses halcón en el antiguo Egipto,
y varios de ellos compartían el nombre de Horus, o más específicamente Ar-Eru-Or. Además, los dioses Ra, Montu y Sokar podían ser representados en forma de alcohol. Cada Horus tenía su propio centro de culto y mitología. Con el tiempo se fusionaron y fueron absorbidos o sincretizados en un Horus muy popular, que es Horus Beheret, el Horus de Edfu, ciudad a la vera del Nilo. Él era protector y patrón del faraón. Como Horus estaba asociado con el Alto Egipto y con el Bajo Egipto, era la selección perfecta para un país unificado, y también parece que era considerado el dios real incluso antes de la unificación. A menudo se consideraba que el faraón era la encarnación de Horus en vida y de Osiris una vez fallecido. El Canon de Turín describe a los gobernantes predinásticos de Egipto como los seguidores de Horus, y la mayoría de los faraones tenían una imagen de Horus en la parte superior de su serek, que es una fachada estilizada del palacio en la que estaba escrito uno de los nombres del rey. Anubis es el dios del embalsamamiento y es la guía para las almas en el inframundo. Su distintivo es la cabeza de chacal, uno de los dioses más conocidos del antiguo Egipto. Por supuesto, Anubis es la versión griega de su nombre. Los antiguos egipcios lo conocían como Ampu o Impu. Anubis era una deidad muy antigua, y su nombre aparece en las mastabas más antiguas del reino antiguo y en los textos de las pirámides como guardián y protector de los muertos. Era un dios del inframundo, pero se le asocia específicamente con el proceso de embalsamamiento y los ritos funerarios. Su nombre proviene de la misma raíz que la palabra para niño, real, Impu. Sin embargo, también está estrechamente relacionado con la palabra Imp, que significa descomponerse, y una versión de su nombre, Imp o Amp, se parece mucho a esta palabra. Como resultado, es posible que su nombre haya cambiado ligeramente una vez que fue adoptado como hijo del rey Osiris. Era conocido también como Imiut, el que está en el lugar del embalsamamiento, Inut Tat Yeser, señor de la tierra asustada. Inicialmente estuvo relacionado con la Ogoada de Hermópolis, como dios del inframundo. En los textos de las pirámides de Unas, Anubis está asociado con el ojo de Horus. Este ojo actuó como guía de los muertos y les ayudó a encontrar a Osiris. En otros mitos, Anubis y Wewabek, Upuaut, conducían a los difuntos a los pasillos de Maat, donde serían juzgados. Anubis supervisó todo el proceso y se aseguró de que el pesaje del corazón se realizara correctamente. Luego condujo a los inocentes o a los muertos a una existencia celestial y abandonó a los culpables en manos de Amit. Hathor es la diosa del amor, la belleza, la música y la maternidad. Siempre difunde una energía positiva. Es una de las más famosas del antiguo Egipto. Era conocida como la Grande de muchos nombres, y sus títulos y atributos son también numerosísimos. Cubre todos los ámbitos de la vida y la muerte de los antiguos egipcios. Se cree que su culto estaba muy extendido incluso en el periodo predinástico, ya que aparece en la paleta de Narmer. Sin embargo, algunos eruditos sugieren que la diosa con cabeza de vaca representa en realidad a Bat, una antigua diosa que fue absorbida en gran medida por Hathor, o incluso por el propio Narmer. No hay duda de que su culto estuvo muy bien establecido en el reino antiguo, ya que aparece con Bast en el templo del valle de Kefren en Giza. Hathor representa al Alto Egipto y Bast representa al Bajo Egipto. Originalmente era una personificación de la Vía Láctea, que se consideraba la leche que fluía de las ubres de una vaca celestial, vinculándola con Nut, Bat y Mehet Beret. A medida que pasó el tiempo, Hathor absorbió los atributos de muchas otras diosas, pero también se asoció estrechamente con Isis, quien hasta cierto punto usurpó su posición como la diosa más popular y poderosa. No obstante, Hathor siguió siendo popular a lo largo de la historia de Egipto.
Se le dedicaron festivales y muchos niños recibieron su nombre, casi más que cualquier otro del de otro dios. Su culto no se limitó a Egipto y Nubia, fue adorada en el Asia occidental semítica, Etiopía, Somalia y Libia, pero muy especialmente en la ciudad de Biblos. Hathor era una diosa del cielo que también era conocida como la Dama de las Estrellas y Soberana de las Estrellas, y se le vinculó al astro Sirio y por eso a las diosas Sobdet e Isis. Su cumpleaños se celebró el día en que Sirio se elevó por primera vez en el cielo, anunciando la próxima inundación del Nilo. En el Egipto tolemaico era conocida como la diosa de Getara, el tercer mes del calendario egipcio. Como señora del cielo estaba asociada a Nut, Mut y a la reina de Egipto, mientras que como la enfermera celestial amamantaba al faraón disfrazado de vaca o de higo de sicomoro, que suda una sustancia blanca lechosa. Como madre de las madres, era la diosa de las mujeres, la fertilidad, los niños y el parto. Tenía poder sobre todo lo que tuviera que ver con las mujeres, desde la concepción o parto hasta la salud y belleza y los asuntos del corazón. Sin embargo, no era adorada exclusivamente por mujeres, y a diferencia de los otros dioses y diosas, tenía sacerdotes de los dos sexos. Diosa de la belleza, patrona de las artes cosméticas, su ofrenda votiva tradicional eran 2 espejos y a menudo se la representa en esos espejos y en paletas de cosméticos. No se la consideraba ni vanidosa ni superficial, sino era una mujer segura, ahora diríamos empoderada de su propia belleza y bondad, y amaba las cosas bellas y buenas. También se le conocía como dueña de la vida y también se le consideraba encarnación de la alegría, el amor, el romance, el perfume, la danza, la música y el alcohol. Hathor estaba especialmente relacionada con la fragancia del incienso, de la mirra, y se consideraba que era una diosa altamente virtuosa y que encarnaba todas las mejores cualidades del sexo femenino. Y esto es todo en lo relativo al primer capítulo de Dioses Egipcios, con lo cual vamos a tener una segunda parte. Voy a utilizar la misma voz artificial, ya que esto facilita muchísimo la comprensión de estos vídeos. Es importante que los nombres se pronuncien correctamente y más allá de todo esto os agradezco la comprensión y el esfuerzo que hacéis siguiendo estos vídeos. Un saludo para todos y nos vemos próximamente.